Bienvenida a Invierte con Mar, el podcast para mujeres que quieren tomar el control de su dinero, invertir con inteligencia y construir su libertad financiera. Encontrarás tips, hacks e historias de éxito y fracaso de mujeres como tú y como yo que lograron construir una vida extraordinaria, porque la mejor inversión siempre eres tú. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Invierte con Mar. Y bueno, hoy es un día súper especial. Obviamente cuando salga este episodio pues ya va a haber pasado, pero van a ser recuerdos increíbles. Es un día extraordinario. Y bueno, tenemos una súper invitada que viene desde Ciudad de México a Invierte con Mar y también a celebrar con AMG Angelópolis como patrocinadora. Ahorita les voy a contar sobre su empresa. Pero les quería decir que hay personas que no solamente tienen los conocimientos, sino que saben transmitirlos de manera entretenida, de manera divertida, y cuando algo es divertido y entretenido es más fácil de recordar. Tengo el honor de entrevistar a una mujer que convirtió la educación en una experiencia y además no solo fundó Savvy, que es una empresa que diseña experiencias de aprendizaje inolvidables, sino que ha llevado su visión a organizaciones de toda Latinoamérica. Entonces, además es una mujer que la ves y brilla. Estoy muy emocionada por poder compartir con ella, que todos podamos aprender de ella y que nos cuente sus secretos para convertir a Savvy en lo que hoy es. Bienvenida, Fer Salomón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es salmón, como pescado. Ah, salmón. Sí, es muy divertido porque siento que cuando la gente se acuerda del salmón, ya no se olvida nunca. Fer Salmón. Sí. Ay, muy emocionada. Hoy es un día muy, muy especial. O sea, gracias por invitarme a todo este camino del día, que siento que es muy, muy impactante para ti. Y pues nada, muy emocionada. Bienvenida a este gran día para ti también. Ay, muchas gracias. Sí, estoy bien emocionada, Fer. Oye, yo conocí a Fer en un evento que se llama WOBI, que es el World Business Forum en la Ciudad de México el año pasado. El año pasado. El año pasado. Noviembre del año. El año pasado. Y ahí, pues ella dio un taller y yo dije, wow, qué mujer, está increíble, me encantó. Y la verdad, pues te llamé, te escribí y bueno, luego nos abriste las puertas. Entonces eso me encanta a las mujeres que se expanden, que conviven y que además, pues es cómo nos podemos ayudar a impulsar, ¿no? Entonces, claro. Feliz de conectar contigo, Fer. Quiero que primero nos cuentes cómo definirías a Fer Salmón sin Savvy. ¿Quién es Fer? Si tuvieras que decirme a qué estudiaste, a qué te dedicas, ¿quién es Fer? Fer es una persona muy apasionada. O sea, creo que no se le cierra el mundo, muy soñadora, muy como esta persona que sueña en algo y después ve cómo sí hacerlo realidad, ¿no? No te voy a decir que ha sido fácil, pero es como esa persona que todavía sigue creyendo en los sueños y que cree en la magia y que cree en que, como en esta humanidad, o como el poder de la humanidad y cómo podemos expandir eso. Muy soñadora, muy apasionada, muy echada para adelante. Soy una persona que tiene como muchas ganas de, no te diría de comerse el mundo completo, pero de experimentar muchas cosas y hacia dónde está la magia, ¿no? En dónde podemos expandirnos más y así. O sea, como eso es Fer, una persona que le gusta también liderar, está rodeada de personas que la inspiren y que prácticamente dice sí a cualquier experiencia emocionante y retadora que se le cruce, porque nada más por el hecho de a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a vivir esa magia, a ver hacia dónde nos abre puertas, hacia dónde nos lleva. Y esa es una visión súper poderosa, porque estás hablando de que no tienes miedo a vivir las experiencias. Ya ahorita fuera del aire hablábamos de que pues si pasan las cosas, bueno, hay que vivirlas y fluirlas y ver qué sucede, ¿no? Entonces eso está padre porque a veces nos paraliza el miedo, nos paraliza mucho a las mujeres, nos paraliza tanto el qué dirán o el miedo y si fracaso y si no sé. Entonces qué padre que tú sí puedas inspirarnos a que nos lancemos a vivir las experiencias que el mundo tiene preparados para nosotros y como dices, la magia, ¿no? Claro. No, y te diría que sí tengo miedo de todo. No, sí, pero es para... Mucho miedo, mucha ansiedad, mucha como nervio, pero aún así es como... El otro día leí una frase que me encantó que era como creer en el miedo y creer, o sea, o tener esperanza es lo mismo. Es pensar en algo que todavía no existe. Sí. Entonces, pues con todo y miedo vas, ¿no? No pasa nada. Oye, Fer, y
Bueno, primero cuéntanos cómo supiste lo que querías hacer en la vida. Wow. ¿Cómo supe lo que quería hacer en la vida? Desde muy joven soy como muy cercana a las personas, o sea, me importa mucho impactar a las personas. Y cuando llegó este momento de tu vida, que es como a los 19 años de mi vida, un poco antes, de decidir qué es lo que vas a estudiar, tenía como muchas carreras posibles, no sé, administración de empresas, o sea, distintos como espacios que me inspiraban y que me retaban y me gustaban. Pero trabajé mucho tiempo en campamentos para niños chiquitos, muy joven. Y ahí pude darme cuenta del impacto que puedes generar directamente estando con personas, ¿no? O sea, tal vez en empresas o en corporativos impactas, pero tal vez no lo ves, no lo tienes tan cercano. Y cuando tuve la oportunidad de estar frente a la gente, sobre todo niños, pero también había adultos, había espacios de integración así, creo que fue como muy fácil para mí decidir hacia dónde iba mi camino. O sea, hacia humanidades, por así decirlo. Humanidades completamente, pero como al desarrollo de las personas, o sea, al impacto y ver cómo es que la gente genera una transformación y un aprendizaje como mucho más potencializado al pasarla bien. ¿Me explico? O sea, sí puedes aprender pasándola rudísimo. De hecho, nuestros mayores aprendizajes a veces son en los momentos más duros de la vida. Pero cuando algo se te queda y lo disfrutas y tienes ganas de seguir experimentando e investigando es cuando la estás pasando bien. Entonces, ver eso en las personas para mí fue muy sencillo, como voy a irme por este camino, voy a abrir un campo por allá y se puede también, o va a tener que hacerse, alimentar de las otras carreras o de los otros espacios que se me antojaban, como administración de empresas, logística y así. Entonces, creo que me fui primero por la pasión. Y de ahí vamos a nutrirlo con lo que tal vez no te ofrece ese espacio, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que está padre porque no fue, bueno, que a lo mejor me da más dinero, sino qué es lo que mi corazón o lo que yo siento que me llena, que son las personas, que es esto. Y también esta parte de, pues, de que sea divertido, ¿no? Que sea, lo pensé ahorita como a veces los humanos solamente queremos aprender a madrazos. Y yo a veces le digo a Dios, Dios, mándame los aprendizajes de la manera más amorosa que los puedas mandar, por favor. Porque a veces Él nos los manda así y no entendemos hasta que ya nos damos en la torre. Y creo que es una forma de verlo, ¿no? O sea, que aprendamos, no, a lo mejor también ya está pasando en crianza respetuosa, que los niños no aprenden a base de golpes, o a base de golpes, sino de un amor, de manera amorosa, ¿no? Y aprendiendo y siendo divertido, y así aprenden mejor y su desarrollo es mejor para todos, igual para los adultos cuando estamos aprendiendo algo diferente. Es que es muy interesante porque sí, o sea, antes era completamente castigo-recompensa, ¿no? Sí. Y ahora te das cuenta que vives en un estrés distinto cuando estás como esperando que te castiguen todo el tiempo. Sí. Y de repente transformas eso hacia bienestar, amor, acompañamiento y, o sea, disfrutas, o sea, puedes vivir el mundo distinto y eso es muy, muy especial. Cañón. Sí, es un cambio, aunque podría sonar lo mismo, pero es completamente, o sea, es aprender lo mismo de diferente manera, ¿no? Oye, Fer, ¿y cómo nace Savi? ¿Y qué significa Savi? ¿Y qué problema viste? ¿Qué significa Savi? Voy a empezar por ahí. Savi es una palabra en inglés que literalmente, sí, o sea, no existe como una traducción tal cual en español, pero podría decirse que es como el que sabe, una persona que sabe. Entonces se usa mucho como acompañamiento de otras palabras, ¿no? Como tech savvy, es bueno en la tecnología. No quiere decir es un expertazo, sino quiere decir como te sabes mover. Yo lo pasaría como a... Tienes habilidades. Exacto. Es como cuando te dicen, ¿te falta barrio? Ya sabes. O tiene barrio o tiene conocimiento de calle o así. Tal vez no es el experto en ese barrio, pero se sabe mover, sabe conectar por ahí. Eso es savvy. O sea, poder resolver con los conocimientos y las habilidades que tienes sobre el mundo. Sobre las habilidades. ¿Y por qué surge? Realmente yo trabajé hace algunos años, muchísimos, en una empresa igual de desarrollo organizacional y pude ver como de primera mano cómo las empresas, los proveedores de este tipo de servicios,
no tenían las bases pedagógicas que necesitaban tener para ofrecer los servicios que estaban ofreciendo. Okay. Y yo al estudiar pedagogía, en ese momento estaba en la carrera y trabajando, me daba como una crisis durísima de, bueno, o sea, sí está padre, pero entonces, ¿hacia dónde te lleva esto, no? O sea, este manual está muy bonito, pero no tiene ninguna estructura, no tiene ninguna evaluación coherente, o sea, como que me daba mucha crisis de por qué las personas que no conocen de educación están haciendo la educación interna a las empresas. Sí. Entonces, ahí se me abrió muchísimo el mundo y estuvo increíble porque como justo estaba en la carrera, pude enfocar toda mi licenciatura hacia allá. ¿Me explicó? O sea, decir, voy a resolver este tema. Claro que también juntando un poco de vamos a meterlo con juego de los campamentos, vamos a meterlo con tierra, vamos a meterlo con experiencias, con tecnología, pero que sí genere algo significativo, que la gente sí se lleve algo de verdad. Sí. Entonces, ahí fue el momento en donde dije, esto no me está haciendo sentido. O sea, cómo las personas o otros proveedores están resolviendo este tipo de problemáticas, no me hace sentido a mí. Y yo quiero generar mi propia respuesta. Oye, y está padre que detectaste el problema, ¿no? O sea, estabas abierta. Una, qué padre que estabas en la uni todavía, o sea, ahí la importancia de estudiar y poder trabajar al mismo tiempo. Y dos, tener la habilidad de detectar el área de oportunidad, porque tú podías haber pensado, pues ya está resuelto, alguien lo está haciendo, ¿no? Pero fue, ay, lo puedo hacer mejor. Claro. Y puedo generar, o sea, sí, como dices, experiencias en vez de solamente los talleres aburridos, ¿no? Que siempre tenemos. Quiero que nos cuentes más allá, o sea, Savi, porque a ver, yo lo he vivido, la verdad me declaro fan de Savi, que tenemos grandes proyectos juntos que están en el horno, pero quiero que ellas sepan como que qué puedes esperar de Savi, o sea, si buscas Savi, ¿qué encuentras? ¿Qué hay? Perfecto. Savi, literalmente resolvemos cómo desarrollar las habilidades de las personas en el mundo corporativo de la mejor forma posible. Un poco lo que decíamos, ¿no? Hace rato, de este apapacho y este acompañamiento y este como espacio de diversión. Eso es Savi, pero para impulsar tu carrera profesional. Internamente en las empresas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Realmente es información, o sea, el contenido teórico, más diversión, la gamificación y con evaluaciones. Entonces, obviamente todo esto lleva una metodología y un proceso y así. ¿Cómo se transforma eso en 3 servicios? A mí lo que me emociona muchísimo y estoy enamorada de ese tipo de servicios son los e-learnings, porque son videojuegos personalizados al conocimiento que necesitan las empresas. ¿Qué quiere decir? Hemos hecho videojuegos de procesos de planta. Cómo es que se transforman el maíz en papas y cómo esas papas llegan en tanto tiempo a su destino. ¿Cómo podemos medir, hablando mismo de planta, ¿no? ¿Cómo podemos medir los recursos que estamos utilizando, pero todo a través de un videojuego? Entonces, imagínate que eres un elotito que está en el espacio, etcétera, ¿no? O eres completamente lo que tú quieras porque estás dentro del videojuego. Entonces, eso es súper personalizable, es súper adaptable y me fascina que sea sobre el contenido de nuestros clientes. Entonces, me fascina eso. Videojuegos con la información del... O sea, sí es un videojuego hecho para la empresa. Sí, literal. Para aprender cierta habilidad en específico. Exacto. O conocer de la empresa. También, o sea, puede ser desde un onboarding de bienvenido a esta empresa hasta, vamos a hablar de... Hemos hecho de negociación, por ejemplo. ¿Cuál es el programa o la cultura de negociación interna de nuestra empresa? ¿Cuál es lo que te decía, ¿no? Procesos de planta o más técnicos de cómo se usan sistemas, hasta muy ligeros o más soft skills de temas de liderazgo, o sea, puede ir hacia donde tú quieras, pero a mí lo que me fascina es como este espacio de juego que se puede crear todo, o sea, desde el escenario, los personajes, las voces. Eso por un lado, y por otro lado que es muy fácil que llegue a todo el mundo. Claro, o sea, sí. Sí, en todos los idiomas hemos dicho, normalmente nosotros hacemos español, inglés, portugués, pero hemos llegado a 65,000 personas en un mes. Entonces, ese tipo de alcance sería imposible en otro tipo de resultados, ¿no? Por eso estoy tan enamorada de eso. Sí. Y me fascina los e-learnings. Además, no es común, ¿no? Justo mi siguiente pregunta era, ¿cómo se te ocurre en este tipo de experiencias, ¿no? O sea, uno no pensaría, les voy a hacer un videojuego a una empresa
O sea, no lo piensas, ¿no? Porque además, digo, a veces los adultos están como medio cerrados. Bueno, me pasó en Amge, fíjate, la primera vez hicimos como una actividad donde tenían que dibujar y entonces las empresarias así de, ¿cómo? ¿Dibujar? Ya soy adulto. Sí, pero claro que les prende la chispa. Entonces, ¿cómo se te ocurre crear este tipo de experiencias? Bueno, me estás diciendo, a ver, espérame, es que me voy a regresar. Este es el servicio 1, el del de juegos. Ajá, luego... Servicio 2, talleres y cursos. Igual tiene como todo un storytelling detrás siempre. Puede ser tanto presencial en este caso como virtual. Entonces, ¿qué significa esto? Conferencias, talleres presenciales, formato como más tradicional, talleres virtuales, pero todo siempre tiene como este elemento de juego, elemento de storytelling, elemento de gamification. Entonces, transformamos esa información que igual te sentarías en un salón, la transformamos a toda una experiencia de aprendizaje en donde puedes ganarte insignias, puedes... o sea, los quizzes van como completando X retos y así, entonces se vuelve como más allá de solamente el contenido. Y en este caso, si es un contenido interno, lo diseñamos completamente nosotros, pero si es un contenido especializado, hacemos muchísimos partnerships con expertos en el tema. Ok. ¿A qué voy? No sé, necesitamos una experiencia específica en finanzas personales. No es que nosotros vayamos y hagamos una investigación de finanzas personales y ya, sino que más bien hacemos partnerships con personas muy expertas en el tema y transformamos su contenido en la experiencia. Entonces nosotros somos como este enlace entre el contenido y el usuario y cómo hacemos que el contenido realmente le llegue de la mejor forma al usuario. Y el tercer espacio o servicio es los team buildings o eventos de integración. Y ahí son experiencias completamente presenciales. Puede ir desde una actividad increíble en tus oficinas hasta te subimos al Nevado Toluca o te llevamos de viaje. Entonces, también me fascinan. Hemos volado a gente en parapente. O sea, ha pasado mil cosas como muy locas, pero ahí sí que no sé, o sea, como la creatividad del cliente, nosotros también la apoyamos, nos encanta todo eso. Sí, o sea, bueno, y a veces ellos a lo mejor no se les ocurre como tanto porque están como metidos en el asunto de la empresa y tú, bueno, tienes la libertad de ser un poco más creativa y ya si él te sigue el juego, pues qué padre, Perfecto. ¿no? Sí, todo esto como no nada más es un juego, sino que se aterrice en un aprendizaje formal, ¿no? O sea, no venimos solo a jugar, venimos a aprender por medio de la acción, entonces eso está increíble. Sí, está increíble porque como dices, o sea, es algo que se recuerda. Sí, ¿no? Inolvidable. Oye, ¿y qué ha sido lo más loco que has hecho en estas experiencias? Híjole, no hay muchas locuras. O sea, no sé qué te podría decir como lo más loco. Esa vez que volamos a personas, no fue parapente, fue paramotor. Son unos como cochecitos que vuelan. A mí me pareció una gran locura. Sí. No tiene ningún riesgo físico, pero al final es una experiencia muy impactante. Ese fue una... ¿Cómo no se puede caer eso o qué? Bueno, sí, siempre se puede caer, siempre puede haber un riesgo, ¿no? Pero el riesgo percibido es muchísimo más alto que el riesgo real. ¿Me explicó? O sea, son experiencias de alto impacto al final. Sí. Okay. Ese es uno, sí. Y ya, o sea, muchísimas locuras desde armar proyectos rapidísimo, cosas que dices, esto es imposible y vamos a ver cómo sí lo hacemos, ya sabes. Muy divertido. Hoy has trabajado para PepsiCo y Ravensburger. ¿Qué has aprendido de liderazgo de estas organizaciones que nos pudiera funcionar a nosotras como emprendedoras o empresarias que no estamos en el nivel de PepsiCo en cuanto al liderazgo? Mira, el liderazgo ha sido transformado durante los años, ¿no? O sea, el liderazgo o el concepto de liderazgo, la idea de liderazgo que teníamos anteriormente no es la misma que hoy. Sobre todo en estos momentos, sí, el liderazgo no es ya una jerarquía, no es ya un rol, no es ya los resultados, no tiene nada que ver con eso. Ahorita, en este momento, el liderazgo, claro que, o sea, no es que suelte los resultados o suelte al equipo, pero se trata mucho más de cómo inspiras a tu equipo, cómo ellos deciden ser parte de tu equipo, cómo ellos se suben a tus metas también. Y no es que sean tus metas, ¿no? Porque son las metas de la empresa. Sí. Pero está la empresa, después van los equipos y después van los individuos. Y cómo individualmente deciden seguirte. Y tú también como líder, no nada más eres
esta persona que tiene que cumplir los resultados para con la empresa, sino que tiene que inspirar y movilizar al equipo también. Entonces, la tendencia ahorita es el liderazgo humano, el liderazgo vulnerable, en donde respondemos y reconocemos que todos somos humanos. Sí hay una organización, pero llena de humanos. O sea, no puedes decir como, esta gran empresa es muy poderosa. No es cierto. Las personas que están dentro de esa gran empresa son muy poderosas, por lo tanto, la empresa es poderosa. Entonces, siento que va por ahí. Este cambio de mindset a mí me fascina porque tienes a los líderes mucho más cercanos. A mí se me hace increíble poder llegar a una junta en un corporativo muy impactante tal vez y poder hablar con el presidente, con el director, con el vicepresidente, ver que todos están abiertos a saludar, a estar en, tal vez hasta la vestimenta cambia, ¿no? O sea, ya no están todos en porque antes era como tacones. muy, no, con el presidente no se puede hablar, ¿no? Imposible, no lo saludes, ya sabes. Sí. Y ahorita no, todas las personas están muy relajadas, son muy cercanas. No te voy a decir que no pongan límites o que no tengan metas, pero qué felicidad que ya no existe este líder inalcanzable, sino que reconocemos que esta humanidad y vulnerabilidad en todos y acercamiento, ¿no? Tú también algún día podrías ser como yo si lo quieres. Claro. O al revés, pero ya no soy más que tú, ya no es un tema de jerarquía, de roles, y eso a mí se me hace muy mágico, o sea, muy, como muy sanador, como qué lindo que aunque tengas ese gran rol, seguimos aquí siendo humanos también. Total. Oye, ¿y qué crees que haya pasado? O sea, yo entiendo y veo también que hay ese cambio, pero los líderes que estaban antes y que eran líderes autoritarios y que eran como estos dioses que todo resolvían y todo recaía en ellos, ¿qué pasó? O sea, ¿ellos empezaban a mutar o ellos, o sea, la misma transformación los fue como sacando? ¿Tú sabes? A ver, creo que pasó de los dos, ¿no? O sea, los líderes que estaban antes como autoritarios jerárquicos, es probable que ya están fuera tanto por edad, por lo que sea. O sea, sí están cambiando las generaciones, es normal, es parte de la vida. Pero creo que también el contexto te obliga a transformarte. Y la transformación, sobre todo en mindset, es la más difícil. Y por eso, bueno, a raíz de pandemia existió, bueno, un poquito antes ya existía, pero a raíz de pandemia hubo el boom de esta teoría de change management, de cómo manejas el cambio. Porque el cambio es la constante más... El cambio es lo único que no cambia. Exacto, gracias. Entonces es como, si ya estamos reconociendo eso y nunca nos había tocado algo tan grande, o sea, podemos ver los cambios todo el tiempo, ¿no? Como microcambios o cambios grandes de vida, pero como más individual. Nunca nos había pasado algo tan grande, tan global como la pandemia, y entonces siento que fue como un despertar que es como, si no atreves a manejar el cambio, si no te transformas, si no estás con esta mentalidad flexible y estas habilidades flexibles, adaptarte a lo que venga, porque lo que viene ya no sabemos, vas a quedar fuera. Y no es un tema de edad, no es un tema de nada que ver, es un tema de qué tan listo estás para transformarte y adaptarte al entorno que viene. Y si no puedes adaptarte y si no puedes tomar decisiones, si no puedes como resolver este manejo del cambio, pues entonces vas a tener que quedar fuera, porque lo que sí sabemos es que en este mundo ya no van a haber certezas y necesitamos eso de los líderes. Entonces, yo lo diría que fue por ahí. Ok. Oye, Fer, ¿y qué tan... O sea, tú emprendiste tu empresa, supongo que saliendo de la uni o algo así, ¿y qué tan difícil fue emprender en este mundo corporativo y además en Ciudad de México? A mí yo le tengo respeto a Ciudad de México. ¿Cómo fue? ¿Tú eres de Ciudad de México? Pues, a ver, nací en Ciudad de México, pero solo nací en Ciudad de México. De ahí me fui a vivir a Cuernavaca toda mi vida, que es pues una ciudad muy pequeña, con albercas, ¿no? Mucha naturaleza, muy relajada. Y regresé a vivir en Ciudad de México a los 16 años. Entonces, tanto prepa como universidad. La hiciste ahí. La hice allá. Entonces, sí, soy de México y Cuerna. Sí. ¿Y cómo fue el principio del emprendimiento? Realmente fue muy divertido. O sea, sí fue terminando la carrera. Justo fue cuando, no sé, como en estos 6 meses en lo que yo terminaba mi servicio social, terminaba como el papeleo y así. Y muy emocionante, la verdad, porque siento que en esa edad, yo tenía 24 años,
ahí sí era cero miedo, ¿no? O sea, no tenía nada que perder, nadie que mantener, nada. Sí. O sea, era como, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un juego, vamos a ver qué pasa. Y realmente me la pasé increíble porque a los 24 años decir, soy la consultora de aprendizaje, de capacitación de tu empresa. Sí, va a estar, sí. Y que te abran las puertas, sobre todo instituciones y organizaciones tan grandes, a mí me voló la cabeza porque yo sabía que era muy buena, pero que ellos te abran la puerta y confíen en ti, también es algo muy poderoso, ¿no? Que le abras a alguien de 24 años la puerta y diga, claro que sí, pásele. Bueno, no es que te la abrieran, tú demostraste tu capacidad. Bueno, sí. ¿No? Mira, Sí, porque no llegan, bueno, te pásale, Fer, no, a ver, tú llegaste con un plan, un proyecto que los enamoró y que dijeron, no, pues dale, ¿no? Claro. Sí, bueno, con toda esta experiencia que ya tenía, pero en ese momento como que yo sentía que me iban a decir, es que no te creo que tengas tanta experiencia, pero realmente sí la tenía. Y muy difícil también, porque tanto muy emocionante, no hay nada que perder, pues tampoco hay nada que te sostenga. ¿Me explico? Entonces me apoyé muchísimo de Friends, Family and Fools, que así dicen. O sea, proyecto vendido, proyecto que tenía que pedir dinero a mis amigos y familiares para poder por lo menos pagar los materiales o la inversión previa que se necesitaba. Ajá. Sí, porque además en las empresas te pagan después y a creo que 30 o 60 días. Sí. Sí, entonces primero hay que meterle. De las primeras preguntas que me hicieron cuando empecé a trabajar con estos grandes empresas, me dijeron como, ¿y tienes el dinero para aguantar 60 o 90 días? Y yo, claro que sí, obvio. Obvio. Claro que no. Entonces tenía que pedir prestado, ni siquiera para mi sueldo, cosas así, sino para poder sacar los gastos, para entregar el proyecto y ya una vez que entregara el proyecto, aguantar los 60 días y poder pagar de regreso. Y así estuve como 2 años. O sea, no fue fácil poder agarrar como este sostén de dinero. Sí, el capital. Exacto, este capital. Empresa. Fue un rato. Pero en ese momento creo que fue maravilloso porque no necesitaba el dinero. Lo hacía más bien por la pasión. Entonces era como, vivía en casa de mi mamá, me explicó, o sea, tenía como varias cosas cubiertas. Y pues nada, aventarse al vacío, a ver qué pasa y a ver qué sale. Y se hizo mucho más grande de lo que yo me imaginé. O sea, qué padre, ¿no? Porque pues lo estás diciendo, para empezar tenías la pasión, el amor hacia lo que estabas haciendo, la oportunidad de que es algo que no está tan común, o todavía, yo creo que todavía no está tan común en el mercado, y pues que tenías el apoyo, una red de apoyo que te sostuvo en lo que lo necesitaste, ¿no? Porque al final el financiamiento para las emprendedoras es importante. Sí, 100%. Oye, y ahorita que has estado, bueno, estás en varias empresas, ¿qué crees que es lo que necesita cambiar urgentemente en la forma en la que se desarrolla el talento humano? ¿Qué necesita cambiar urgentemente? Mira, la forma en que se desarrolla, siento que es un poco lo que nosotros estamos resolviendo. O sea, siguen habiendo muchísimas empresas con métodos muy tradicionales. ¿Qué significa? Bienvenido a la empresa, toma tu manual de 300 páginas, léelo. Si tienes dudas, pregúntale a quién sabe quién, a ver si te contesta. Hay como procesos muy burocráticos, más que burocráticos, lentos, pero sobre todo muy tradicionales. ¿Me explico? O sea, ven al salón de capacitación y siéntate aquí, y son talleres de 14 horas, en donde ni la persona que está frente a ti es experta, ni lo está disfrutando y tú tampoco. Entonces... Sí, está de flojerísima, sí, ya que termine. Exacto. O sí, siento que se vuelve como algo que pasar, más que qué felicidad que estoy aprendiendo, que me estoy nutriendo. Y ese mindset, esa forma de dar el contenido, a mí me parece ya de los dinosaurios, pero sigue pasando así en la mayoría de los lugares. Entonces, eso es lo que más me preocupa del desarrollo del talento humano. O sea, que siento que hay muchas personas, muchos individuos dentro de las empresas muy poco motivadas por crecer. Total. Y aunque te ofrezcan programas o te ofrecen espacios, si esos espacios son tan aburridos y tan tradicionales y tan densos, pues es que cómo la gente quiere es que se motive por aprender. O sea, también es como muy difícil, ¿no? Pero para mi punto de vista, el aprendizaje y crecer es una base para desarrollo personal y profesional. Entonces,
pues hacer esos espacios mucho más amenos, ¿no? Mucho más disfrutables. Sí, bueno, nosotros el proyecto que platicamos es de que las finanzas personales tienden a ser así. Uno, que a nadie le gustan los números, ¿no? O a casi nadie. Dos, pues en mujeres que, bueno, el dinero es para, los hombres manejan el dinero, las finanzas no, ¿cómo crees? Invertir menos. Entonces, platicábamos de esto, ¿no? De cómo hacer que las finanzas personales sean divertidas y que sea algo que tú puedas aprender y llevar día a día y que lo puedas tener controlado y de forma divertida. Hacer un curso de finanzas personales, pero yo le digo entretenimiento financiero. Me acabo de meter siempre estoy metiéndome a cursos para ver cómo dan los cursos, ¿no? De finanzas personales. Buenísimo. No, hombre, uno que, o sea, está el señor así parado en un micrófono, es que los ingresos pasivos son, nos da ¿no? Y yo así, no, o sea, no van a aprender. No. Es que ni siquiera lo van a ver. Sí, yo lo dejé de ver. Lo siento, no lo vas a ver. Estuve un mes y dije, bye. Y aguantaste bastante. O sea, sí, porque dije, no, sí. tengo que ver, pero dije, no, hombre, no. Y era padre porque era finanzas personales en la era digital, entonces yo supuse que nos iban a enseñar pues de manejo de fintech o algo así, pero no, ¿qué me vas a ver de digital ese dinosaurio que me está hablando? Sí, y es que sí, y el dinosaurio no es por la edad, sino es por la mente, Sí. es lo que yo decía, como esa persona no supo hacer esta transformación y decir, oye, lo que yo sé, porque seguramente el personaje que estaba frente a cámara claro. sabía demasiado, pero no es lo que sabes, es cómo lo enseñas, haces esta delivery desde tu cerebro, cómo haces que la información que tienes en tu cerebro se aterrice y le emociona a las otras personas. Sí, no es lo mismo saberlo que saberlo enseñar, ¿no? Exacto, no es lo mismo. Sí. Y bueno, nada, o sea, cuando tú hagas tus propios, ya sé que ya los estás haciendo, pero tus propios cursos y todo eso, eso es lo que tienes que estar pensando. O sea, no tanto el yo cómo voy a darles todo lo que yo sé o cómo van a respetarme más o darse cuenta que yo soy el experto. Validarme, sí. Exacto, no. Si no es al revés, pensar en el otro. ¿Qué es lo que la otra persona necesita conocer? Sí. ¿Qué es lo que la otra persona necesita aprender? Y un poquito regresando a la palabra sabí, es como, no necesitan tal vez las personas un diplomado, ¿no? O sí, pero si necesitan un diplomado, se meten en un diplomado. Pero en un curso no necesitan saber toda la teoría. ¿Qué es lo que esa persona necesita saber? ¿Qué es lo práctico? Exacto, para poderse mover. Ajá. Y ya, todo lo demás, no lo satures, porque si no es demasiada información. Sí, total. Y terminan, saliendo. Sí, lo puedo entender así. A ver, no necesitas saber cómo invertir en la bolsa, necesitas saber que puedes invertir en la bolsa y que te da tal rendimiento y que hay fondos indexados y que quién sabe qué es un fondo indexado, pero sé que son las ciertas empresas que están más importantes de Estados Unidos. Y ya ver cuál me da el rendimiento y saber que la bolsa siempre va hacia arriba, la tendencia es hacia arriba, aunque haya picadas. Sé que si soy paranoico, mejor no, pero sé que al final va a crecer. No necesito saber nada más. Le voy a ir con una persona que sí va a saber ser trader y él que lo haga, ¿no? Exacto. O entender nada más. A ver, explícame cómo funciona la bolsa. Ya entendí. No la necesito entender día a día, ¿no? No la necesito analizar. Solo entiendo el general. Sí. Y de ahí me gustó, confío. Ya está. ¿Me explico? Pero si quisiéramos todos aprender la profundidad de todo, uno, no es aplicable y dos, no te sirve para nada. O sea, realmente es como, ¿qué necesito yo? Y sobre eso, vámonos. Y sigues aprendiendo en el camino. Porque tienes esta chispita y esta curiosidad interna de seguir aprendiendo. Y no necesitas tener ahí siempre un experto para seguir investigando y seguir viendo, ¿no? Necesitas a alguien muy como experimentado y muy apasionado que te prenda esa chispa a ti y tú poderte mover a partir de ahí. Entonces, oye, Fer, ¿y cuál ha sido tu mayor aprendizaje como emprendiendo Savvy y ahora como empresaria y todo? O sea, algo que haya sido para Savvy, dijiste, no manches, ¿cómo pude pasar esto? Y lo que aprendí fue esto. He vivido varios momentos. O sea, Savvy está desde el 2017. Entonces, claro, igual altas y bajas y de todo. Creo que de los aprendizajes más grandes o más fuertes que he tenido es con qué personas estás en tu día a día. El impacto que tienen las personas de tu día a día es muy fuerte. ¿A qué voy? ¿Hacia dónde van mis clientes? ¿Qué piensan mis clientes? ¿Qué es lo que les importa a mis clientes? ¿Quién es mi equipo? ¿Con quién hablo el día a día? ¿Cómo es el contador? ¿Cómo es? ¿Me explicó? O sea, aunque sea
no sé, en qué área estoy ubicada todos los días. O sea, con quién convives todos los días es en quien Conviertes. sí, te conviertes, pero también que te comportas. Me explico, si te conviertes, pero después te das cuenta que, no sé, o sea, he tenido espacios en donde una sola persona puede generar un movimiento muy negativo en el espacio, ¿no? Ok. Entonces, darte cuenta como quiénes son mis equipos, quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, el impacto que tiene eso, me ha ayudado mucho como a darme cuenta de, no es que todo estuviera mal, es que hay que hacer un ajuste de equipo de clientes, Ok. ¿no? O sea, Ajá. convivir con personas que admiras, listo. Sí. Y la otra, te diría que decidir ágilmente. O sea, no decidir estás decidiendo. Ok. Entonces, cuando identificas un problema, es importante actuar lo más rápido posible, que es un poco lo que te decía de la adaptabilidad. Y eso para mí ha sido bastante complejo a veces, porque soy muy guiada por las emociones. Entonces, de repente hay que, no sé, transformar un servicio o cambiar una decisión que a ti te emocionaba por el bienestar del negocio, y eso es bien difícil de hacer, ¿no? O sea, decidir como de repente en contra de lo que a ti te emocionaba tanto por el bienestar de la empresa y el bienestar de las O sea, personas. como tú tenías, a lo mejor, por ejemplo, un proyecto muy padre que tú decías, estoy enamorada de este proyecto y al final es, pues no, porque no es rentable. Sí, Y literal. dejarlo ir. Literal, así. ¿Sabes qué? No tengo como algo como muy específico, pero vamos a impulsar muchísimo este tipo de proyectos, este tipo de sistemas, y de repente empiezas a trabajar ahí y te das cuenta que a nadie le interesa más que a ti, que es carísimo, que tiene muchísimo trabajo y que está terminado. O sea, bueno, sí, tengo un ejemplo, pero muy, muy antiguo, pero de cursos en línea. Desarrollamos cursos en línea como para vender ya prehechos. Eso fue en otro emprendimiento, pero fue una gran catástrofe porque fueron meses de desarrollo, meses de producción, meses de grabación, meses de todo. Hicimos productos, la verdad, muy lindos. Y al momento de salir a la venta, nadie estaba interesado porque nunca hicimos como fit del producto con el mercado. Ok. Teníamos un gran producto que nadie quería comprar. Ok. Entonces eso fue muy triste porque era mucho dinero y mucho tiempo invertido. Pero pues realmente las empresas no necesitaban, o los clientes no necesitaban eso que habíamos creado. Y como ese tengo varios ejemplos más chicos porque ya no me tardó meses en desarrollar, pero son ese tipo de proyectos que te emocionan, empiezas a desarrollar y a meter y a la mera hora nadie lo quiere. Entonces es como muy triste, ¿no? Como, es que me apasiona. Bueno, pues sí, pero a la gente no. No, en este o no es el tiempo, tal vez. Exacto. No es el momento. Ese tipo de situaciones. Oye, Feri, ¿cómo entrenas tu mente? ¿Cómo te preparas para pues, liderear Savi, para liderar tu vida? ¿Cómo te preparas para seguir creciendo? Yo creo que soy una persona muy, o sea, que me mueve un propósito mayor, que no me muevo tanto. Justo he estado hablando en estos días o he estado como entrevistando discretamente a la gente de por qué haces las cosas, o sea, cuál es el motivo o el motor que hay detrás, ¿no? Y me di cuenta porque una persona me dijo, no he dormido nada, pero mañana a las 6 de la mañana estoy listísima para un evento. Y yo, ¿cómo le haces? Me dijo, por responsabilidad. Y yo, ok. Y después hablé con alguien más y me dijo, no, yo porque me gusta usar todo el día, sacarle provecho y vivirlo bien. Okay. Qué interesante, ¿no? Para Sí. mí, yo creo que es este propósito mayor. O sea, saber que hay algo más grande que yo que se puede crear a través de este vehículo que es Savi. O sea, si fuera yo sola intentando transformar el mundo, sería más difícil que yo con mi equipo, que yo con las empresas que estamos impactando. Entonces, saber que estoy haciendo algo positivo para el mundo me mueve muchísimo. Entonces, por ahí es donde yo me muevo. O sea, Okay. ¿cómo le hago para impactar más? ¿Cómo le hago para moverme más? A través de tanto de mí como de lo que he generado a mi alrededor. Oye, pero algún libro, algo que te ayude ¿A motivarme? Ajá, y a crecer y a decir, ok, así. O sea, alguna herramienta que podamos compartir. Herramienta para compartir. Herramienta, o sea, a ver, un podcast, un mentor, un libro, algo que te guste y que te ayude a, pues, a llevar todo Savi, a seguir aprendiendo y así. Hay un libro que este año me ha marcado mucho, que se llama Dr. Tools. Lo vi en Wobby, Dr. Tools. Es azul, ¿no? Sí, azul con amarillo. Con amarilla. Sí. ¿Y sabes de dónde?
bueno, no es cierto, Doctor Tools, no, se llama Doctor Stutz y ok. Tools for, ahorita te lo voy a mandar, la foto. Doctor Stutz, hay un documental en Netflix, buenísimo, Ok. que es este doctor con un ¿Así se actor llama famoso. también? ¿En Netflix así se llama? En Netflix se llama Doctor Stutz, que es S-T-U-T-Z, Ok. y tiene un libro. Ok. Y el libro son de las tools, que son herramientas. Ajá. La cosa es que este psiquiatra, es un psiquiatra, hace dibujos para explicar los conceptos. Ok. Está en Netflix. Yo lo vi 1000 veces, tomé notas, porque tiene conceptos muy poderosos de cómo justo trabajar con tu mente. Ok, Que a muy mí bien. me ayuda muchísimo, soy esa niña de los plumones, me Ok. ayuda muchísimo ver dibujos, ver, escribir, todo esto, o sea, hacer listas, escribir, hacer mis propias como representaciones. Y este psiquiatra lo que hace es que pone conceptos muy complejos en dibujos Ok. y a mí me ayudó muchísimo. Hay uno de un collar de perlas en donde dice, cada día tienes que hacer más largo tu collar de perlas. Entonces, te imaginas que cada acción que haces positiva es una perlita que le vas agregando a tu collar. Ok. Y dice, como no tiene que ser perfecta, hay unas perlas amarillas, hay unas perlas Aquí rotas, hay unas traigo perlas una. feas. Sí, sí, justo, no perfectas, pero no te preocupes porque sea perfecto, solo que cada día metas una perla más Una en tu collar. perla. Wow, qué Como, poderoso. sí, ese tipo de A ver, pero representaciones a entonces mí me es sirve. Doctor Tools no es, el azul que te dije no es. Es que siento que me estoy confundiendo porque no estoy segura. O sea, se Ajá, llama... mejor me lo mandas. Sí, Pero sí, sí. O porque sea, hay es uno que se Doctor llama Stutz. Doctor Tools o algo así que es azul con letras amarillas. Es que Y este también también me es dijeron que azul era con letras amarillas. buenísimo y no lo he leído. Este también es azul con letras amarillas. Ok. Entonces, te voy a mandar Lo foto vemos, mejor. lo ponemos por aquí. Sí, pero ese tipo de conceptos a mí me sirve mucho hacer representaciones visuales de lo que yo necesito ¿Has probado atravesar. Playmobil? ¿No? Hay una metodología con Playmobil, con los monitos. Uh-huh. Yo estoy tomando un diplomado, se llama Sherpa, y es una metodología donde haces como el problema con monitos de Playmobil. ¿Sí ubicas Sí, Playmobil? sí. Así, entonces pues te ayuda como a visualizar. Son padres. Es que es súper poderoso. Entonces, sí, o sea, el libro es ese y la herramienta que yo uso es literal hacer un dibujo de mí misma resolviendo el tema Ok. o cómo me voy a ver mañana en esta plática, por ejemplo, o pongo una frase, o sea, como que soy mucho de las manos y en el momento que Ok. pongo palabras y dibujos visuales, me cambia, o sea, como que tengo una representación, algo a donde llegar que me hace bien, ¿me explicó? Es una herramienta un poco más tal vez esotérica o no, No, pero tan está. tangible, pero a mí me relaja mucho porque es usar las manos y sobre todo acortar lo que quieres a una cosa visual. Entonces, Sí. ese tipo de herramientas visuales a mí me ayudan muchísimo crearlas o que alguien más también ya las haya creado y que me pueda explicar algo complejísimo. Así me fascina. Sí, sí, creo que es súper poderoso eso que nos estás diciendo. Oye, ¿qué consejo le darías a una mujer que tiene una idea poderosa y que no se atreve a sacarla al mundo? Wow. Yo le diría que juegue, que empiece jugando. Tienes una idea poderosa, empieza jugando. O sea, quítate las expectativas, no te imagines que va a crecer, no te pongas una meta de nada más juega que lo estás haciendo, pero juégalo en serio, ¿me explico? O sea, sí te despiertas y sí lo haces, pero sin una expectativa real y sobre todo, investiga e inspírate de otras mujeres. Hay Total. muchísimas mujeres, no solo en México, pero en el mundo, Sí. que tal vez alguien ya tiene o ya está haciendo algo similar a lo tuyo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo cambiarías ese servicio o producto a tu personalidad, a tu esencia, a tu todo? Inspírate mucho y también juega. Y no te cases con un resultado. O sea, inicia jugando y deja que el mundo te lleve solito. Perfecto. Oye, Fer, y fíjate, inspirándonos en Savi, vamos a estrenar una dinámica que nunca hemos hecho. Entonces, se llama Ronda Poderosa y me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente con lo que yo te diga. Perfecto. O sea, yo te digo palabras y luego tú me respondes, ¿no? ¿Va? Va. ¿Sí? El dinero es, Salud. aprender es, Increíble. liderar es, Un reto. tu palabra favorita de hoy es, Agradecer. invertir en ti es, Cuidado. una mujer poderosa es, Auténtica.
¿Tu próxima inversión será? En mí misma. Ok, muy bien. Muy bien, pero oye, pues ya se nos acabó el tiempo, pero si nos pudieras regalar en 30 segundos a todas las mujeres que hoy nos pueden ver y que nos están viendo y que esperemos que este podcast llegue a las mujeres que tengan que llegar para su mayor expansión, ¿qué les dirías? Les diría siempre que crean en ellas mismas. Creo que es muy difícil de repente ser mujer y saber que vales, saber que tus herramientas y lo que tienes, tus habilidades son valiosas, saber como cuál es realmente lo que das al mundo. Entonces, empezar a identificar esos mini o micro momentos que tú ofertas al mundo, que das algo increíble al mundo, que das valor, y creer en ti mismo y hacerlo exponencial. Y decir, mira, tal vez yo hago esta micro cosa que soy buenísima, pero no la veo porque es muy mía. Voy a expandirla y voy a creer en mí misma y que nadie me diga que eso no es poderosísimo, porque somos muy poderosas. Muy. Entonces, solamente aventarse y disfrutarlo también. Yeah. Pasarla bien. Sí, muchas gracias, Fer, me encanta convivir contigo, me encanta conocerte más y me encanta que podamos compartir todo tu conocimiento y todo lo que has aprendido, todo lo que has hecho con Savi. La verdad, me encanta tu empresa, me encanta, no puedo decir de verdad. Me gustó mucho lo que vi en Wobi, lo que estás haciendo, lo disruptiva que es. Entonces, pues muchas gracias por compartir y pues ahora vamos a seguirle a lo que sigue. A seguir el día. A seguir el día. Muchas gracias por acompañarnos, por vernos y bueno, quiero recordarles o comentarles que estamos sacando un curso bueno, no es un curso porque de hecho es una experiencia transformadora que se llama Mi primer portafolio de inversión consciente. Vamos a sacar solamente uno presencial aquí en Puebla el 23 de agosto y bueno, son 6 fases donde vas a poder transformar tu relación con el dinero, cambiar tus creencias limitantes por creencias poderosas, cambiar a una mentalidad de abundancia, saber dónde estás parada, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cómo puedes mejorarlo y llevar un presupuesto real y no nada más un presupuesto de fe que a veces lo llevamos nada más en la mente. Y crear una estrategia que te lleve a la libertad financiera, que dejes de vivir sin estrés financiero, que dejes de tener miedo cada vez que abres tu app del banco. Y bueno, y además conocer a otra tribu de mujeres que invierten conscientemente, que invierten pensando en su propósito, en sus valores y no nada más por generar dinero, sino por acompañar al propósito que tienen de vida. Entonces, si tú quieres participar, solamente hay 15 lugares disponibles. Ahorita ya creo que hay 13 porque ya tenemos 2 inscritas. Pero mándame un mensaje en mis redes sociales como Invierte con Mar y te mando toda la información. Y sé de las primeras inversoras conscientes que están transformando el mundo. Muchas gracias por vernos. Comparte este episodio y nos vemos en el siguiente. Bye. Si encontraste este episodio útil, entretenido o aprendiste algo, no olvides suscribirte y darle me gusta.